manera justamente para consulta. Lo que les pido es que no se falten a las clases, obviamente, porque como ustedes saben y como es lo positivo de estudiar en INTEC, es que si ustedes tienen una buena asistencia, una buena calificación, van a poder adquirir sus certificados con registro de la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces, lo ideal y la idea es que no se falten a las clases, a pesar de que yo se las voy a pasar una vez que hayamos terminado la clase, un día después o en la semana, ¿sí? Permítame, perdón, no es esta la presentación. Me estaba yendo a otra. ¿Es esta la que es? No. Uy, tengo la misma abierta. Perdón. Aquí estamos. ¿Qué ha pasado con mi presentación? Ya, sí, aquí estamos. Bien, eh, como les decía, lo importante era justamente presentarnos. Yo les he hablado un poquito de quién soy. La materia básicamente se trata de que ustedes puedan saber manejar Facebook, Instagram, Twitter, eh, las diferentes redes sociales para que las conozcan, las sepan manejar y en cuestión de inversiones, principalmente Facebook e Instagram. ¿Por qué principalmente estas dos redes sociales? Porque son las más utilizadas en Bolivia, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de 6 millones de usuarios en Bolivia en Facebook. Eh, Alrededor del mundo, por supuesto, es la más grande. Entonces, realmente cuando nosotros conocemos las estrategias, la forma de trabajar, es cuando se nos hace más fácil ser visibles justamente en estas redes sociales. Eh, Como les decía, perdón chicos, mi memoria RAM ya está viejita, mi compu, y a veces falla un poquito. Mil disculpas, la voy a limpiar. Como les decía, para mí es importante conocer bastante sobre ustedes. ¿Por qué? Porque justamente con esta misma razón es que podemos ir encaminando los ejemplos que a ustedes les van a servir de verdad para poder comunicar, ¿sí? Eh, Hoy en día, con el tema de la pandemia, realmente todo el mundo ha visto una necesidad de estar en las redes sociales, pero no han encontrado la forma adecuada de hacerlo. Y es por eso que nosotros tenemos que saber cómo comunicar, ¿sí? Eh, Bien. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre es la planificación, siempre. Tenemos que saber para qué, por qué, tener objetivos claros, si vamos a trabajar una estrategia completa dentro del ecosistema digital o solamente vamos a trabajar redes sociales o realmente solo nos vamos a abocar a una en específico. Tenemos que tener una planificación clara de nuestra comunicación. Hay muchas personas, muchas empresas que dicen es que quiero estar en Pinterest, quiero estar en Facebook, quiero estar en Instagram, quiero estar en TikTok, quiero estar en YouTube, quiero estar en bla, 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 bla. Y en realidad no les sirve, porque en definitiva y honestamente no les sirve. A lo mejor solamente deberían estar en Instagram y tener un website o mejor dicho un landing page. Entonces uno tiene que tener los objetivos claros, ¿sí? Dentro de todo eso, ¿qué es lo que vamos a ver partes de todo el pensum que ya se les ha enviado? ¿Qué es el marketing digital? ¿Cómo desarrollar una estrategia? ¿Cuál es la diferencia entre el SEO y el SEM? La interpretación de la información, cómo tenemos que ir analizando los KPIs. Seguramente van a ir escuchando términos que no conocen, se los voy a ir explicando a detalle, esa es la idea del curso. Eh, por ejemplo, saber cómo es mi audiencia, cómo voy a llegar a esa gente que yo quiero que me compre, eh, mis publicaciones no solamente sean publicaciones y ya, sino que realmente sean una forma de comunicar las cosas. Dentro de nuestro tipo de evaluación, como les decía, si asistes y haces los ejercicios, apruebas. Nosotros no vamos a estar con esas cosas estrictas de que no, que tienen que cumplir y tal. No, apruebas. Pero no se olviden que si tenemos una nota
alta, arriba del 70%, van a poder adquirir su certificado con justamente valga la redundancia, la certificación de la Universidad Gabriel René Moreno. Sin más ni más, permítanme decirles, explicarles, hablarles un poquito de qué es el marketing digital. Como les decía, hoy en día todo el mundo habla de eso, todo el mundo quiere saber estar en el mundo digital, todo el mundo quiere ser parte del mundo digital y en realidad muchas veces ni siquiera saben el por qué o ni siquiera saben el cómo hacerlo. Y es por eso que uno dice, pongo plata, invierto, hago esto, hago el otro, pero no me funciona nada. O muchas veces a mí me ha tocado clientes que me dicen, quiero una página web. Se las armo la página web y nunca la usan. ¿Me entienden? Entonces, realmente uno tiene que tener, como les decía en un inicio, las cosas claras. La publicidad es algo que se ha dado con el paso de los años a raíz del diseño gráfico y la necesidad de la comunicación de una manera visual. Esto se da cuando el periódico en la era industrial, alrededor de 1820, comienza a crecer a un nivel industria y justamente la publicidad comienza a ser parte importante de la comunicación para las empresas, ¿sí? El diseño gráfico se da muchísimo antes. Se dice que el padre del cartel del diseño gráfico era Toulouse-Lautrec, un francés, que no sé si ustedes alguna vez han escuchado el famoso Moulin Rouge, ¿sí? El famoso molino rojo. Él iba y pintaba a las bailarinas y la dueña del Moulin Rouge le dice, me gustaría que tus dibujos los hagas en un formato grande y pongas hoy habrá show. Entonces es así como inician los carteles, la comunicación, la necesidad justamente de saber comunicarnos. Con cosas claras, obviamente. Si bien el diseño gráfico va muy de la mano con el arte, la diferencia más grande es que el arte expresa emociones y el artista es libre de hacer lo que quiera, lo que sienta, a interpretación del público. El diseño y la comunicación visual no tiene que tener interpretación, tiene que ser clara. Por eso, entre las cosas que a nosotros nos gustan mucho son los memes, por ejemplo, porque los memes tienen una comunicación muy clara y más allá nos tocan emociones. Entonces, a todos nos gusta reír, a todos nos dan ternura los perritos, los gatitos, los niños, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, de contenido, se han ido dando a lo largo de este tiempo en los medios digitales, principalmente en las redes sociales. Es por eso que básicamente todas las técnicas del offline, es decir, de impresión, de comunicación impresa, han sido traducidas al mundo online y por eso es que la publicidad migra y se vuelve parte importante de, en este caso, las redes sociales. Yo les comento entre paréntesis, abrí mi Facebook alrededor del año 2007. Nadie tenía Facebook. Cuando lo abrí era como, ¿qué es esto? Qué aburrido. Lo abrí por una amiga que me dijo abrir. Y yo era, no, no tiene sentido. Y no le di más bola. Hasta que por el año 2011 más o menos lo comencé a usar. Sí, por ahí 2010. Y ya mucha gente lo utilizaba. En esa época nadie hacía publicidad. Todo era que mi amigo, que el amigo, que la foto, que la otra foto, etcétera, ¿sí? Entonces realmente, justamente por una necesidad de las marcas de acercarse al público y por un tema económico, por supuesto, es que se genera esta comunicación. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas, es una forma mucho más global de comunicación, es una forma mucho más rápida y, como les decía, más económica, porque en definitiva, chicos, la comunicación impresa es carísima. Un volante puede costarte por volante alrededor de 20 centavos de boliviano. Y eso, si es que haces arriba de 2000, ¿sí? Si haces 200, te puede costar un boliviano cada volante.
y llegas a 200 personas, o si haces arriba de 2000, llegas a 2000 personas y te cuesta 20 centavos cada volante. Usualmente, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos caminando por la calle? Nos dan un volante, ni lo vemos y lo botamos, o le decimos a la persona, no, gracias. En cambio, las redes sociales nos cuesta más barato el costo, valga la redundancia, unitario, y llegamos a muchas más personas. Y no solamente aquellas personas que pasan por determinada zona, sino que vamos pensando al crear nuestra estrategia a qué personas nos conviene llegar, ¿sí? Es por eso que lo principal de la comunicación en las redes sociales es la estrategia y no tanto así el publicar por publicar. Y obviamente el contenido es clave y el contenido se da a través de la estrategia. Como les decía, cuando hablamos de marketing tradicional, son todas esas estrategias que se han venido haciendo a lo largo de estos años, desde que aparece la publicidad, con volantes, folletos, las ferias, la televisión, la radio, el periódico y todo eso. Nosotros, creo yo, en general, todos como se dice, nos complementamos más con los medios de televisión. La mayoría ha crecido con una tele en la casa, tal vez unos con esas teles que giraban la cosita para el canal, tal vez otros ya no, tal vez otros directamente con el control remoto. Pero en definitiva, somos una generación de la tele más que nuestros papás. Nuestros papás a lo mejor eran la generación de la radio y nuestros abuelitos tal vez la generación del periódico, pero evidentemente es un marketing tradicional. Y por esa misma razón, con el paso de los años, cada vez se volvió más costoso. Estar en televisión en un horario premium con un spot televisivo, el segundo te cuesta alrededor de $3, si no me equivoco. Imagínense si tienes 30 segundos. 3 por 3 son 9, son 90, ¿sí? Es costoso. Entonces, obviamente, por eso también llega a haber un cambio. ¿Qué cositas vamos encontrando entre el marketing tradicional versus el digital? Aquí se me fue tradicional de nuevo, es digital. ¿Qué variables, qué versus tenemos? Dentro del marketing tradicional tenemos como objetivo principal el aumento de ventas. Sí o sí, en el marketing tradicional trabajamos para vender. En cambio, en el marketing digital perseguimos como objetivo principal, evidentemente, las ventas. Todos queremos vender nuestros productos, nuestros servicios, pero más que nada es fidelizar, es hacer que las personas se enamoren de nuestra marca, quieran compartir nuestro contenido, quieran identificarse con el contenido que tenemos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos una variable muy importante. Por otro lado, el marketing tradicional se centra en el producto, ¿sí? El cliente ahí, o sea, no importa si es nuestro cliente ideal o no, es lo de menos. Primero nosotros hablamos del producto. Nuestro producto es así. No sé, mis zapatillas, mis tenis, como gusten llamarlos, mis kits también, que es un término que se nos ha quedado creo que a todos los bolivianos desde nuestros papás y más. Eh, Hablamos de los beneficios de nuestras zapatillas, de nuestros tenis, ¿sí? Es como que es suave, es acolchonadita, es de buen material, etcétera, etcétera. Indistintamente si al cliente realmente al que estamos llegando le sirve o no le sirve esa información. En cambio, el cliente del marketing digital, mejor dicho, el marketing digital se centra en el cliente. ¿A qué cliente tengo que llegar? ¿Cómo tengo que llegar a ese cliente? ¿Por qué? Porque si yo llego al cliente ideal, que nosotros en marketing digital utilizamos como término el buyer persona o el comprador, vamos a tener más ventas. Entonces, ahí hay otra diferencia. Por otro lado, como les decía, los costos de producción varían un montón. Si nosotros hacemos medios tradicionales, tenemos costos altísimos de impresión, tenemos costos muchísimo más altísimos de producción.
por decirles, un spot publicitario no te cuesta igual que un video para redes sociales, por la calidad, por los equipos, porque al final y al cabo, para redes sociales, con un buen celular de una buena gama, puedes hacer un buen video, pero para un spot publicitario no, tienes que tener cámaras de última tecnología, directores, actores, no sé, muchas variables más que te generan muchos más costos. En cambio, las redes sociales obviamente nos generan menos costos. Entre otras cosas, también es que el marketing tradicional está basado en el número de compras que realiza el cliente, ¿sí? O por decirles, el marketing tradicional es aquel que, por ejemplo, tenemos empresas como Natura, como Yambal, como Ésica, como Inode, como, no sé, Herbalife, que están basadas en un marketing tradicional. Mientras más vendes, más te va mejor, pero nos basamos en ese número, si te va bien, no te va bien. En cambio, el marketing digital está basado evidentemente también en el número de compras, pero lo que más nos interesa es el ROI, como lo dice acá. ¿Y qué es el ROI? Básicamente es el retorno de inversión. Eso es lo que significa ROI, retorno de inversión en español. ¿Qué es lo que nos representa el ROI? El ROI nos puede representar o dinero, si yo invierto en mi publicidad en Facebook 30 bolivianos, si de esos 30 bolivianos que he invertido he llegado a, por decirles un número, 5.000 personas y tengo un cliente y el cliente, como en el caso de Roberto, por ejemplo, que es dentista, y el cliente me paga un tratamiento de 100 bolivianos, yo ya he recuperado mi inversión. No ha sido tan duro, ¿me entienden? Entonces, el retorno de inversión va primero por el lado de recuperar los montos económicos y también va por el lado de justamente la interacción, el engagement se llama, la conexión que la marca tiene con sus clientes. Entonces tenemos dos formas de representar el retorno de inversión. Por un lado, la parte económica y por el otro lado, la parte en la que la comunidad o los potenciales clientes interactúan con nuestra marca. Otros de las variables es que cuando vemos un marketing tradicional, se caracteriza que la comunicación va dirigida en una sola dirección, es decir, la empresa al consumidor final. Yo te vendo, tú me pagas, punto. En cambio, en el caso del marketing digital, se centra más en mantener al consumidor feliz. ¿Por qué? Les pongo un claro ejemplo y yo creo que les ha debido pasar. Cuando ustedes se compran, por decirles un jean, una polera, una chaqueta o unos tenis que les parecen súper lindos y van donde su amigo, donde la vecina, donde la amiga, donde el tío, donde la prima, donde ustedes gusten, y llega alguien y les dice, qué linda tu polera, ¿dónde te has comprado? Y uno le dice, no sé, por decirles, ¿no? Me he comprado en la Uyustus, aquí en La Paz, o en Santa Cruz, en el Siete Calles, y la persona dice, pucha, ¿y en qué parte? ¿No? En qué parte de la Uyustus? ¿En qué parte de las Siete Calles? Te ubicas de la señora que está ahí, que no sé qué, que llegas a esta calle, giras. Así somos nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo sin querer? Influenciar a que la otra persona se compre de ese lugar. Entonces, el marketing digital lo que busca es eso, que el cliente sea tan feliz que hable bien de la marca y así influencie para que otras personas a su alrededor también quieran ser consumidores. Bien, chicos, hasta aquí algún comentario, consultas, dudas que tengan. Bueno, sigamos. Dentro del marketing digital, ahorita les estoy hablando de macro, de gigante, y vamos a ir con el paso de las clases a chiqui, ¿sí? A lo micro. ¿Por qué? Porque el marketing digital abarca todo el ecosistema digital en cuestión de estrategia.
y al finalizar vamos a ir conociendo cómo invertir en nuestras redes sociales de manera más específica. Entonces, ahorita les estoy dando un panorama grande, grande, grande. Por eso es que les he ido hablando de las variables y de todos estos aspectos para que ustedes vayan conociendo. Dentro de esos aspectos tenemos lo que viene a ser el SEM y el SEO. ¿Qué quiere decir SEM? Search Engine Marketing, motores de búsqueda en marketing. Si yo les pregunto cuál es el motor de búsqueda más grande en el mundo dentro del Internet, ¿ustedes saben cuál es? Y si les muestro, a ver, permítanme. Y si les muestro una ventanita como esta, ¿ustedes saben cuál es? Todos conocemos Google, ¿verdad? Porque justamente Google es un motor de búsqueda. Entonces, cuando nosotros necesitamos algo, vamos a Google o a Facebook. Yo necesito pasajes de Bolivia a Noruega, voy a agarrar y voy a poner en Google, porque no lo voy a poner en Facebook, ¿sí? O necesito sacar, no sé, una foto de una persona adulta, lo voy a buscar en Google, no lo voy a buscar en Facebook. Entonces, eh, Google es el motor de búsqueda más grande a nivel mundial. Inclusive muchas veces cuando queremos ver videos no entramos necesariamente a YouTube, sino entramos a Google primero. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? El SEM es el uso de las herramientas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad y aumentar la accesibilidad de los sitios y páginas web gracias a los motores de los buscadores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en Google y, por ejemplo, yo pongo pasajes a Noruega, ya que lo tenía ahí en el buscador, ya saben que estoy buscando pasajes a Noruega. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros ponemos búsqueda y vamos a ir encontrando una serie de opciones, ¿sí? Empresas, opciones. Y aquí arribita nos sale algo que dice anuncio. Entonces, ¿cuál es el SEM? El SEM es el uso de las herramientas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos hablando del SEM, por ejemplo, podemos tomar muy en cuenta que mientras más imágenes tengan, por ejemplo, con una palabra clave, como en este caso es Noruega, en mi Facebook, en mi página web, en el Twitter, en YouTube, etcétera, voy a tener mejores resultados de búsqueda en Google. Eso quiere decir que me voy a hacer más visible. Porque yo les pregunto, ¿alguno de ustedes va a estas últimas páginas en Google? Les apuesto que no. Siempre están entre las 3 primeras, a lo mucho, si es que no hemos encontrado en la primera. Entonces, obviamente, de estas 10 hay muchísimas más, con muchísimas opciones, pero nadie las ve, porque estamos acostumbrados siempre a buscar o a encontrar entre las primeras opciones. Y por eso el SEM es eso que nos ayuda justamente a hacer un mejor marketing en los motores de búsqueda. Ventajas que encontramos: permite dar a conocer un producto o servicio, ya sea con la base de nuestra web, de nuestra landing page. Ya les voy a explicar ahorita qué diferencias hay entre web y landing page. Permite competir cara a cara con grandes competidores. A lo mejor nosotros, creo que Rodolfito nos decía, nosotros tenemos una empresa que vende productos para constructoras. Nosotros tenemos una empresa pequeña que no puede competir necesariamente con una empresa muy, muy grande de manera directa. Pero si nosotros sabemos optimizar nuestro manejo de redes sociales, de comunicación, de marketing digital, a lo mejor podemos estar ellos aquí arriba y nosotros aquí, ¿sí? Entonces es una manera en la que podemos ir optimizando. Desventajas: que se requiere mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. ¿Por qué?
porque tenemos que utilizar lo que nosotros les llamamos en marketing digital keywords, para palabras claves. En cambio, el SEO, que ahorita lo vamos a ver, es mucho más fácil porque estamos pagando a Google para tener mejor visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es la optimización de los motores de búsqueda en marketing, el Search Engine Optimization. Ventajas del SEO: permite dar a conocer rápidamente un producto o servicio, como les mostraba en este caso nuestra búsqueda de Google. Por supuesto, mientras más le pagues a Google, vas a salir en los primeros lugares y va a decir anuncio. Y de la misma forma funciona en Facebook, en YouTube, en Twitter, aunque en Bolivia no tenemos el Twitter Ads. La única forma de hacer eso es haciéndolo desde afuera para segmentar tu público en Bolivia, pero es de la misma forma que funciona, o en cualquier otro medio de comunicación digital. Mientras más le paguemos a la red social, a Google, a quien nosotros le estemos pagando, nos va a ir mejor, por supuesto, vamos a tener más visibilidad. En este caso, TripAdvisor es el que está pagando más y por eso está en el primer lugar. Si no fuese que hay empresas que están pagando, la que estaría encabezando sería edestinos.com.bo. Esa sería la empresa que está trabajando como SEM, y estas otras tres que dicen anuncios son las que están trabajando como SEO, ¿sí? Bien, dentro de las desventajas, como les decía, principalmente es un monto a invertir. Mientras más inviertes, mejor te va. Y a veces hay mucha competencia y aunque inviertas, no sales. Hay que tener igual una optimización muy grande del manejo de palabras clave. Como les decía, esto no es solamente para Google, para las webs, sino es inclusive en el mismo Facebook, que lo vamos a ir viendo más adelante. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Los veo todavía tímidos. Ya los voy a estar sacando de la timidez. A ver, Sí, por profe, ahí. está todo. Súper, súper, súper. Perfecto. Bien, chicos. Sigamos. Dentro de lo que viene a ser justamente las nuevas profesiones que han ido surgiendo con este mundo digital, hay muchas variables y que realmente, si ustedes están interesados, podrían trabajar en ello. En nuestro país todavía está un poquito difícil porque todavía ni siquiera queda muy claro quién es el director digital, quién es el community manager, quién es el planner media, quién es el... Todavía no, todavía es como que el diseñador es community, el community también hace planificación, el que hace planificación también hace contenidos, o sea, hay como una unión de todo en todo. Y eso también es parte de nuestra característica de los bolivianos, ¿no? En la jerga de los diseñadores decimos, ¿acaso soy pulpo? Porque todo nos hacen hacer. Pero bueno, es parte de nosotros como bolivianos, que siempre somos emprendedores. Como dicen, el boliviano no se muere de hambre porque le metemos a todo y aprendemos de todo. Entonces, de todas formas, más allá de eso, es importante que ustedes vayan conociendo, porque estoy segura que con el paso de los años, este tipo de conocimientos a ustedes les va a servir para ir perfilando la mejor forma en la que pueden ir encaminando. En el caso de que lo quieran tomar como una profesión o, en todo caso, de que también sepan cómo organizarse, ¿sí? Dentro de esto encontramos justamente a personas que se dedican, especialistas que se dedican en manejar las estrategias de marketing digital. Ellos son los SEM Specialist o especialistas en SEM. Se dedican a trabajar y desarrollar palabras clave. No es que están descubriendo la pólvora, sino es que están sabiendo
les diría ir haciendo como un embudo de una cantidad de palabras para encontrar las adecuadas. Son aquellos que trabajan dentro de lo que es Google Ads en este caso, saben gestionar un pago, saben analizar datos, saben hacer una investigación. Evidentemente también está el SEO Specialist o el especialista en SEO. De la misma forma, ellos también van haciendo todo un análisis, implementan los cambios en las webs, manejan todo lo que es la forma de maximizar el tráfico en un sitio, desarrollan contenidos relevantes. Cada uno se va especializando. ¿Por qué les hablo de esto? Porque dentro de las cosas positivas o negativas que tenemos los bolivianos, es que por abarcar mucho, apretamos poco, ¿sí? Entonces, a veces es mejor enfocarse. En este caso, yo sé que nuestro curso es de Community Management, de manejo de redes sociales, de manejo de comunidades, pero también está bueno que ustedes tengan un parámetro grande de todas las variables que pueden haber. Está el Social CRM Manager, que es la persona que se encarga de trabajar sobre la relación con los clientes. El CRM es el Custom Relationship Management. ¿Qué quiere decir eso? El manejo de la relación con el cliente, Relationship Management, ¿sí? La relación del manejo del cliente. Entonces, hay un especialista en eso también que, como ahí lo dice, fomenta la retención y la lealtad del cliente. Antes, las redes sociales están enfocadas principalmente en las estrategias de conseguir clientes. No importaba si los retenías o no. La cosa era tener nuevos clientes. Hoy en día, las redes sociales se están enfocando para mantener esos clientes. Entonces, este tipo de personas, por ejemplo, son importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ir haciendo un monitoreo de la rentabilidad. Si los clientes sí están ahí, cómo está funcionando la situación, están volviendo a consumirnos, nos comparten, nos comentan, todo ese tipo de cosas. Está, por supuesto, el Community Manager, que es el responsable de la comunidad virtual en sí. Es la persona que se encarga de responder los mensajes, de darle una personalidad a la marca. Porque no es lo mismo que yo esté de Community Manager detrás de una marca, por decirles, de un banco, a que esté de Community Manager detrás de, y me encanta poner este ejemplo, de la marca de Pollos Kiki, porque Pollos Kiki se caracteriza por ser gracioso, el tío Kiki es atrevido, es chistoso, es una de las páginas mejor trabajadas en Bolivia, tiene un carácter muy particular y funciona muy bien al ser de Santa Cruz con ese carácter, sí, lo digo de forma muy cariñosa, sin ser despectiva, del Canva, ¿me entienden? De ese Canva que es reilón, que es dicharachero, que es chistoso. Y eso funciona muy bien porque la gente se identifica con eso. Entonces, no es lo mismo justamente el trabajar detrás de una marca que trabajar detrás de otra. Y por eso el community manager es tan importante porque siempre uno tiene que enfocarse en dar justamente, una personalidad a nuestra marca, ¿sí? Es aquel que hace justamente un análisis de lo que viene pasando detrás de las redes sociales que nosotros tenemos. Entonces, como es la persona que principalmente está respondiendo las consultas, preguntas, comentarios, etcétera, es el que más sabe qué está pasando en Facebook, en este caso, o en Instagram, es el que más sabe cuál es el comportamiento de la comunidad y por eso es que llega a ser una persona que debería dedicarse solo a eso. Pero bueno, como estamos en Bolivia, igual, diseñamos, hacemos manejo de página, todo hacemos. Entonces, es por eso que también está bueno, como les decía, que sepamos de todo. El Social Media Manager es el que planifica justamente la forma que el negocio se va a mostrar en las redes sociales.
Entonces es el estratégico, no sé por qué aquí se me ha ido una tea, perdón chicos. Es el que planifica, plantea la estrategia, la forma de comunicar, el que va a decir, tenemos que decir esto, este tiene que ser nuestro contenido, este tiene que ser el enfoque, ¿sí? Para que el community manager sea quien ejecute. Tenemos al Digital Manager, que es el que prepara la estrategia, toda la estrategia, no sé, ya sea por 6 meses, por un año, los objetivos, obviamente sin haber hecho un previo diagnóstico del negocio. Entonces, tiene que hacer un análisis. ¿Cómo está yendo mi negocio en las redes sociales? Y ese movimiento de las redes sociales de mi negocio, ¿cómo se está reflejando en mi negocio en sí? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿La gente pregunta nada más? ¿O realmente dentro de lo que pregunta se está generando algo? Por eso es que es importante una persona que haga un diagnóstico previo. Básicamente lo que hace es digitalizar el negocio, darle una personalidad, toda la estrategia y demás cosas, ¿sí? Es el que diseña el proyecto desde una perspectiva estratégica. También tenemos al Digital Media Planner, que es el que planifica los medios de comunicación. Es decir, yo voy a estar en todas estas redes sociales, ¿cómo me voy a comunicar por estos medios? Este medio es mejor que este otro para mi empresa, ¿sí? Todo eso tiene que ir haciendo esta persona. Tenemos el digital marketing, que es el que ayuda a planear las campañas de marketing del negocio, es el que las mide, es el que hace que se cumplan los objetivos, es el que identifica las tendencias, por ejemplo. Ustedes saben que siempre en las redes sociales hay tendencias, como por ejemplo en su momento ha habido el del pollito, ¿no ve? Que decía, se tenía que decir y se dijo. O tendencias, no sé, en algún momento hubo la tendencia del vestido, que si era azul, que si era blanco, todo ese tipo de cosas, el digital marketing tiene que estar como de cacería para que la empresa sepa si puede o no puede prenderse a esas tendencias. Y muchas veces plantea hacer experimentos en la comunicación. Algo que tienen que tener claro, chicos, es que en las redes sociales, si bien todo es medible, pero no es una ciencia. Muchas veces hay prueba y error. Prueba y error. Hay cosas que en su momento te pueden funcionar muy, muy, muy bien y de repente las repites y ya no te funcionan igual. Te funcionan menos o te funcionan muy mal. Sucede, no es para asustarse. Por eso es que hay que tener una estrategia por detrás. Content Manager es el que se dedica a hacer todo lo que es contenido. Contenido, contenido, contenido. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Ha funcionado bien el contenido? ¿Nuestro contenido visualmente está bien? ¿Cómo lo vamos a manejar el contenido? Todo es contenido. Y por supuesto hay entre estas nuevas profesiones aquella persona que se dedica a hacer el análisis, todo el análisis. Como les decía, en las redes sociales principalmente todo es medible. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa, digámoslo así, esa data. Y este señor o este personaje o esta profesión es quien se encarga de hacer ese análisis, de medir todo, todo, todo. También tenemos el Big Data Analyst, que es el que hace el análisis de los grandes conjuntos de data. Esto ya es a un nivel más macro, ¿sí? Este señor ya no solamente se encarga de lo que viene a ser las redes sociales, sino también se encarga de lo que viene a ser las webs, de lo que viene a ser el tráfico, las tendencias, la eficacia, la eficiencia sobre la competencia. Todo eso se encarga como que el más grande, digamos, la cabeza. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, consultas, preguntas, dudas. Dice, disculpe, con todas estas especialidades en cuanto a la era digital que nos ha mencionado, aquí en Bolivia, ¿cuáles son las que más se están utilizando? ¿Cuáles son las más grandes empresas? A ver, Paseña, que es la más grande,
con respecto a la comunicación digital, creería yo que es la que está utilizando el analista, está utilizando el que hace contenidos, está utilizando obviamente el que hace planner, el que hace la planeación, está utilizando el digital manager, el que hace justamente el diseño de proyectos, está utilizando el social media manager, el que hace la planificación de los medios, y por supuesto el community, ¿sí? No dudo que seguramente también utilizan para el tema web lo que son los especialistas en SEO y SEM, pero principalmente eso es como un equipo de lo que viene a ser Paseña dentro de. Se los digo porque justamente yo tenía una amiga que trabajaba como planner en Paseña y ella me comentó, es un equipo muy, muy grande que no solamente tiene justamente a los diseñadores y un community, no, es muy grande y es in-house. Usualmente todavía en las empresas no se están contratando como especialistas. Yo les comento como anécdota, como experiencia. Volví el 2018 en diciembre de Colombia acá a Bolivia y me contrataron como directora digital en una agencia de publicidad digital. Y yo sí tenía una persona que era el community, pero yo trabajaba de social media manager, de digital manager, de media planner, de digital marketing, de content manager y también era analista. Entonces me tocaba hacer muchas cosas a la vez para poder cubrir las necesidades que tenían en la agencia. Suele suceder, como les decía, en Bolivia estamos acostumbrados a que nos toca hacer todo de todo y es algo dentro de, digámoslo así, los parámetros normales en los que vivimos en Bolivia. Entonces, decirles que van a encontrar en algún medio en específico alguien que les diga necesito un especialista en SEM es poco probable. En Latinoamérica sí, ya existe este manejo de especialidades. De hecho, hay cursos específicos para eso. Pero en Bolivia, cuando llegan y te dicen necesito un community manager, en realidad no están contratando a un community manager en sí. Están contratando un community manager que sepa hacer social media manager, que sepa hacer digital manager, que sepa hacer planeación, que sepa manejar contenidos, ¿me entienden? Que sepa de todo, porque esa es la verdad. El community no es aquel que solamente va a responder y punto. No, chicos. El community en Bolivia es aquel que tiene que analizar, es aquel que tiene que pensar contenidos, es aquel que tiene que publicar, es aquel que tiene que responder. Básicamente es aquel que maneja las redes sociales en su totalidad, ¿sí? Inclusive muchas veces le toca hacer justamente un listado con KPIs. KPIs básicamente son los datos que los clientes van dejando para armar sobre eso otra estrategia. Por eso es que yo les hablo de algo tan macro, porque realmente sé que si yo me dedicara solo a enseñarles este tema del community manager, necesitaríamos una clase en la cual ustedes podrían tener las cosas claras y tampoco los contratarían, ¿me entienden? Tampoco podrían trabajar en esencia. Entonces, lo ideal es que sí partamos de lo que en Bolivia están buscando las personas, pero que ustedes tengan un conocimiento tan amplio y tan real, con bases sólidas y firmes, que puedan moverse como independientes o si quieren trabajar en ello, también puedan hacerlo. ¿Me dejo entender? Entonces, realmente lo importante es que ustedes tengan un conocimiento desde lo más general hasta lo más específico posible. Y por eso es que justamente hablando con los profes, con el director, con la directora académica, habíamos coordinado de que pues hablemos de un community manager, que es nuestra realidad en Bolivia, pero ese community manager no solo va a ser una cosa, va a ser muchas, y por eso es que justamente planificamos el curso así. Bien. Antes de irnos al receso, todavía tenemos unos minutitos más.
quería hablarles un poquito de lo que viene a ser la historia de las redes sociales, cómo se ha ido creando, qué ha ido pasando a lo largo de estos años. En 1997 se creó por primera vez una red social que no se llamaba red social en esa época, que se llamaba 6 Degrees, 6 grados. Era una web donde básicamente los principios que se hacían era poner una foto de perfil, tener una lista de amigos y compartir. No tuvo éxito. A los 3 años se cerró, es decir, el año 2000 cerró, no funcionó, porque habían dificultades técnicas, porque las cosas no iban de la misma forma que era lo ideal. Entonces, justamente a raíz de eso, surge el año 2003 una red social que se llama MySpace. En Bolivia no ha sido muy popular, aunque ha habido mucha gente que la utilizaba, pero en definitiva no era algo que nosotros utilizábamos a diario como un Facebook, porque pues evidentemente no todo el mundo tenía internet. Había esa época todavía que ir a los cafés internet, si te costaba todavía un poquito costoso, la hora creo que costaba 15 bolivianos, 10 bolivianos, entonces a veces uno iba así y justamente ibas a sentarte a utilizar MySpace y chatear con los amigos, ¿no? En lugar de llamar por teléfono. Pero bueno, dentro de todo eso funcionó bastante bien. Principalmente porque los músicos fueron los que utilizaron y aprovecharon todo este tema, ya que era una forma muy positiva para ellos poderse comunicar con sus fans. El 2004 Facebook nace a la luz. Este señor Zuckerberg que estaba estudiando en Harvard y encontraron una forma de justamente crear una comunidad en línea con los mismos compañeros de la misma universidad y se hizo tan popular, funcionó tan bien, que el año 2006 Facebook permite que su código sea abierto, es decir, que otras personas puedan desarrollar aplicaciones o sitios web similares. Y es así como Facebook comienza justamente a tener popularidad. Como les decía, el 2007 yo he abierto mi Facebook, creo que debo ser de las más antiguas que ha abierto en Bolivia su Facebook, pero nadie le daba bola en Bolivia. Era como nada hasta el año aproximadamente 2009, 2010, ¿no? A lo largo de estos años han ido creciendo ha ido creciendo, mejor dicho, la diversidad de las redes sociales. Y por esa misma razón han ido diferenciándose. Esta red social es para esto, esta red social es para el otro, esta red social la utilizamos para algo en específico. Entonces, evidentemente, para ellos se divide en básicamente 3 tipos de redes sociales. Los que son de relaciones, como Facebook, que nosotros... Son las 5:30. Ya va a ser las 6. 4:30 es, o yo estoy mal. No tenés ni permitir nada, ¿no? ¿Perdón? ¿Estás hablando con él? No sé si nos estaban hablando o han abierto el micrófono sin querer. Bueno, entonces les decía justamente que hay redes sociales de relación, principalmente Facebook, Twitter, Instagram, que son las que nos ayudan mucho a tener esos vínculos con nuestros amigos. Las profesionales, que principalmente son aquellas que nos ayudan a conexiones justamente de trabajo. La más reconocida a nivel mundial y en Latinoamérica es LinkedIn o LinkedIn, como quieran decirle. Aunque en Bolivia no es muy popular, pero cada vez ha ido teniendo más presencia, ¿sí? Realmente LinkedIn les aconsejo que lo tengan porque a nivel empresa o a nivel profesional nos da cierto estatus positivo. Se los digo porque realmente, si bien todavía en Bolivia no está muy posicionada, cada vez ha ido creciendo mucho más, pero en otros países les puedo asegurar que sí la utilizan muchas empresas para contratar gente directamente ya, de manera ya como preestablecida. Entonces,
es una red social importante. Hay otras, pero en Latinoamérica y en América en sí, esa es la principal. Por otro lado, tenemos las que son de nicho. ¿A qué hace referencia eso? A que se especializan en algo en específico, como un TripAdvisor, que es de turismo, como un Behance, que es de diseño, o un DeviantArt, que es de arte. Entonces, también hay ese tipo de redes sociales que se han ido segmentando de cierta forma, ¿no? Aquellos que son los lectores, que tienen una red social que se llama Goodreaders, o como les decía, los diseñadores gráficos que tienen a Behance, inclusive en cierta forma Pinterest, que también tiene un cierto segmento de consumidores que les gusta este tema de las cosas visuales, etc. Cuando hablamos de Facebook, hablamos de una red social que evidentemente es la más grande en el mundo. En Latinoamérica tiene 141 millones de usuarios. En el mundo tiene alrededor de 2 billones de usuarios y el uso diario de Facebook llega a ser de alrededor de 1 billón de usuarios. Es la población más grande después de China en el mundo, que la tiene Facebook. Y realmente se ha popularizado a tal grado que muchas veces dicen, si no estás en Facebook, no existes. Hay personas que son de la generación de nuestros papás, arriba de los 50, 60, 70 años, que a un principio no entendían qué era y hoy en día lo utilizan. Es parte de lo que utilizan y es muy normal y es una forma de comunicación también para ellos. Entonces realmente es la más popular del planeta y en definitiva es una red social que también se ha vuelto muy importante para el tema de marketing digital. Dentro de las cosas que necesitamos saber para aprender Facebook y principalmente Facebook Negocios es cómo crear una página. Para ello yo quería preguntarles, ¿alguno de ustedes ya tiene una página creada? Sí, sí, pues, yo tengo una página, es privada, pero no la estoy utilizando tanto, solamente no sé, para poder publicidad, pero más fiestas. Perfecto. A ver, nosotros vamos a aprender desde cero a crear una página. Hoy no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer desde la siguiente clase. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos desde cero? Porque justamente yo sé que entre ustedes hay personas que o se quieren perfilar para trabajar en esto como profesión o se quieren perfilar para apoyarse en sus emprendimientos y en su trabajo en sí. Entonces es importante que sepan desde lo más básico que es la creación de una página en Facebook, porque no es lo mismo que tu marca utilice un perfil personal en Facebook a que utilice una página. No es lo mismo que utilices en Instagram un perfil personal a que utilices una página. Entonces tenemos que saber diferenciar ese tipo de características, ese tipo de detalles que hacen que nos ayude a que tengamos una mejor comunicación. Muchas veces les ha debido pasar alguna vez, o bueno, a mí me ha pasado muchas veces que han llegado clientes que me han dicho, Karen, mira, he abierto mi página, pero nunca la he usado porque en realidad no sé cómo se usa. Y es que en realidad justamente ahí está el problema. No han tenido una estrategia previa, no han tenido un aprendizaje previo y por esa misma razón es un poquito difícil que si uno no sabe cómo, muchas veces se mete, hace por intuición, porque son intuitivas estas herramientas, pero realmente no sabemos cómo sacarlas a flote. Entonces, la idea es que sepamos desde cero. Lo que les voy a pedir, porfa, y les voy a dejar como práctica para la siguiente clase, es que los que tengan página me la muestren. Me van a compartir la pantalla y me la van a mostrar y vamos a ver. Sin pena, porque para aquí, mejor dicho, para aprender estamos aquí. Y es que es importante que yo también les dé mi punto de vista de una forma propositiva
para que así también podamos ir trabajando en lo que ustedes quieren hacer, ¿me entienden? Y vamos a ir creando las páginas de manera adecuada. Bien. Otra red social que se ha vuelto muy importante es Instagram. Instagram surge en el año 2010, es comprada por Facebook en el año 2012 por nada más y menos que $1.000 millones. Cada vez ha ido teniendo mejoras, cada vez ha ido creciendo, cada vez ha ido teniendo más usuarios. Y por supuesto, la idea inicial de Instagram era que sea una red social principalmente para comunicar justamente, o mejor dicho, para publicar fotos y punto. Hoy en día ha dejado de ser así y también podemos estar con una presencia en Instagram a través de nuestro Instagram de negocios. Esta red social, al tener un perfil, justamente como les decía, de Instagram de negocios, nos permite hacer muchas variables. Aquí se las dejo detalladas. A veces van a encontrar, chicos, cuando vean una clase muy teórica, van a encontrar mucho texto. No es que yo lo vaya a leer y les vaya a explicar. Se los estoy dejando porque las presentaciones las van a encontrar en el Classroom y ustedes así van a poder leer a detalle, ¿sí? Como les decía, básicamente el perfil de negocio de Facebook nos sirve para métricas, con lo que realmente podemos ir haciendo un seguimiento a través de empresa. WhatsApp, de la misma forma, es fundado el 2009, es comprado por Facebook el 2017. También hoy en día, en cierta manera, se ha vuelto para trabajo, aunque dependemos mucho del enfoque que le demos. Facebook Messenger, de la misma manera, el Messenger nació como una aplicación independiente el 2011 y Facebook compra Messenger el 2016. Es una locura, Facebook realmente es el monstruo, ¿no?, de toda esta comunicación digital. YouTube es fundado el 2005, es una empresa que hasta el día de hoy funciona independiente, aunque ha sido comprada por Google en el año 2006. Y realmente es la plataforma de video más grande en el mundo, ¿no?, con más de 1.000 millones de usuarios activos, es decir, que lo utilizan en el día. Más de 500 millones de videos visualizados diariamente, imagínense, eso es una locura. Tenemos Google Places, que tal vez ustedes no han escuchado mucho de eso. Lo vamos a ver también dentro de todo lo que vayamos aprendiendo. Si bien nos vamos a enfocar principalmente en Facebook e Instagram, pero es importante que ustedes también tengan un panorama de este tipo de opciones, porque, por ejemplo, si yo tengo, como en el caso de Roberto, mi consultorio, es bueno que también las personas me puedan ubicar de una forma virtual en un buen mapa. Y si yo no pongo mi dirección, por ejemplo, es un poco difícil que lo hagan. Entonces, Google Places básicamente nos ayuda a poner justamente nuestra dirección en un mapa. O en el caso de Alejandro, por ejemplo, a lo mejor hable igual su consultorio para kinesiología, fisioterapia y demás, y va a estar bueno que las personas lo puedan ubicar de esa misma forma. Y tenemos la red social de moda, TikTok. Esta red social ha surgido en China con el nombre de Douyin. Surge en el año 2016, llega a nuestro país en el año 2020 a raíz de la pandemia principalmente. No digo que sea que solamente llegó este año. Había muy poquitos usuarios años anteriores en nuestro país, pero hoy en día es utilizadísima. Todo el mundo está en TikTok. Como se habrán dado cuenta, en TikTok no hay publicidad porque es costosísimo, chicos. Bueno, aquí les voy a pasar un poquito rápido antes de irnos al receso. Al volver del receso les voy a explicar un poquito más las características, pero quiero llegar... ¿Dónde está mi foto de TikTok? No la he subido. Bueno, les voy a mostrar después del receso. Lo que hace TikTok básicamente es que, por ejemplo, hay una muestra, les voy a mostrar, valga la redundancia, de una publicidad de Baskin Robbins, que es una heladería
grande a nivel mundial. Y lo que hace TikTok es que si tú llegas a pagar una publicidad de alrededor de $30,000, $50,000, TikTok presenta una sola marca alrededor del país y todos aquellos que abran la aplicación ven tu marca. Esa es la forma de publicidad que genera TikTok. Entonces realmente nosotros la tenemos casi que inalcanzable, pero sí podemos estar tal vez de manera orgánica, es decir, sin pagar. Entonces también es una red social en la que podríamos de cierta forma interactuar, ¿sí? Como les decía, les voy a mostrar esto un poquito de manera rápida, lo vamos a ver a la vuelta con más detalle. Tenemos diferentes opciones dentro de un timeline o muro, la anatomía de un post, la anatomía de una biografía en Instagram, cómo nos manejamos en las diferentes redes sociales, chicos, es súper, súper importante, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos vamos a un pequeño receso. Moisés, si me puedes confirmar el receso de cuánto tiempo, porfa. No sé si está Moisés por ahí o con quién estamos por ahí. Con el profe o con la licen, si me pueden apoyar en el tiempo del receso. Y bueno, váyanse a preparar un cafecito, vayan a respirar aire para que se despierten un poquito. Yo igual estoy ya un poquito ahí con pila baja. Licenciada, Sí, profe. 15 minutos. Perfectísimo, confirmado 15 entonces. minutos. Listo, Lo muchas gracias. verifica usted en hora y lo ponemos la hora, dice. Perfectísimo, muchas gracias, profe. Entonces, chicos, estamos sobre las 4:52 minutos. Nos daremos justamente 15 minutos. Nos reencontramos. Sería 52 y 2, 10 minutos y 7. Sí, 5 y 7. 5 y 5, 5 y 7 nos reencontramos para seguir con nuestra clase. Espero les esté gustando, espero estén aprendiendo mucho. Vayan a tomar un cafecito, un tecito, una Coca-Cola, un helado, lo que ustedes gusten para que vengan de nuevo a la cámara con pilas puestas y sigamos. ¿Listo? Continuamos conectados, todos continuamos conectados. Exactamente, porfa, no se desconecten. Si quieren, si gustan, pueden cerrar su micrófono, apagar la cámara, pero no se desconecten, por favor.